Está conectado con nosotros en vivo y en directo Jorge Schmidt, analista internacional, a quien doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros. César García te saluda desde Quito, Ecuador. Saludos, César. Un placer estar con ustedes aquí. Bien, gran expectativa por lo que pueda ocurrir en las próximas horas o días alrededor de este caso sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A tu criterio, ¿qué es lo que está en juego y cuál es la verdadera motivación que podría estar detrás de este nuevo intento por formularle cargos en esta oportunidad penales? Lo que está en juego es la candidatura de Donald Trump para el 2024. Y no quiere decir que los posibles casos sean fabricados. Pero en última instancia, si Donald Trump es declarado culpable de un delito de cierto nivel hacia arriba, y aquí están posibles cargos de esa naturaleza, entonces la ley le prohibiría volver a ocupar un cargo político electivo. Así que desde la perspectiva política, para los demócratas sería un triunfo que él fuera convicto por cualquier crimen. No tendría que ir a la cárcel, el simple hecho de que tuviera un récord. Ese es el aspecto político que inclusive ya sus propios rivales republicanos, como Ron DeSantis, ya están aprovechando. Porque de esto Donald Trump no sale bien. De todo este proceso legal, de la opinión pública, por ninguna parte que se vea, él sale bien parado. Bien, demos un poco de contexto a la audiencia para que conozca de qué se trata este caso. Entendemos que en el 2016 se produce este pago por la confidencialidad de la relación que había tenido Donald Trump con esta famosa actriz porno Stormy Daniels. Al respecto, entiendo que no hay un delito en ese pago, sino más bien en la falsificación de documentos de cómo justifica la organización Trump este pago. ¿Es así? Claro, primero, no hay cargos formales, esos son especulaciones de acuerdo a las investigaciones, porque ni siquiera sabemos si va a haber algún cargo, eso lo decidirá el gran jurado, pero se puede limitar algunas posibilidades y en ese caso usted tiene razón. No es ilegal una persona pagarle a otra para que no diga algo que le puede hacer daño a nivel familiar o profesional o político. Eso en sí mismo no es ilegal. Lo que podría ser ilegal es la manera en que se canalizó, y no estamos hablando de una cantidad pequeña, son muchos miles de dólares. De lo que se trata esto es que Donald Trump no quería aparecer directamente dándole el dinero a Stormy Daniels, a quien él llama caras de caballo. Él le tiene hasta su apodo. Y esta mujer, que realmente le llama actriz, es una persona que cobra por tener relaciones sexuales, y de eso es lo que se trata en la opinión pública. Porque a nivel legal, aparentemente él le dio por su campaña. Esos son dos casos diferentes. Si vamos a decir, peor de los casos, su campaña política le dio $130,000 al abogado para que el abogado, como si fuera él, le pagara ese dinero a ella. Pero lo disfrazaron como servicios legales, todo, y él también, el pago que le hizo a ella, en ningún lugar aparece que es para eso. Y de eso ahí es como se dan cuenta, porque lo están investigando por otras cosas además de eso. Si fue de su campaña, es un delito mayor, porque ahí viola entonces la ley federal de campañas políticas. Si fue de su bolsillo personal, entonces el delito no es tan grave, porque sencillamente es que no reportaron, el dinero se reportó, pero no se reportó como debió haber sido, y es diferente. Bien, ¿tú piensas que lo que trataba de frenar en aquel entonces, cuando estaban en el marco de la campaña electoral, era un caso más de escrutinio moral en la sociedad que lo que realmente hubiese significado el pago a una prostituta? Claro, es que se utilizó un mecanismo aparentemente ilegal para ocultar un acto inmoral, que no es ilegal en sí mismo, es adulterio, y adulterio con una persona de poca reputación en la sociedad, particularmente gran parte de su base política, que son ultraconservadores, fundamentalistas, antiaborto, para quien va a ser muy difícil, si esto se convierte en un asunto diario, va a ser muy difícil muchos de ellos apoyarlo cuando tengan otros candidatos que son menos, que no son
que son menos controvertidos, ¿verdad? Y ya Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que quiere ser también presidente y va a ser a todas luces un rival de Donald Trump en la primaria, ya le dedicó la mayor parte de su reacción a señalar que esto era un caso de adulterio con una mujer actriz porno. Habló muy poco de lo que él llamó persecución política, por supuesto, es su compañero de partido, Ujú. pero habló mucho de que era dinero para ocultar esto. Y en la medida en que eso continúe siendo el foco de atención de este tema, que es lo que es en última instancia, le va a hacer mucho daño a él políticamente dentro del Partido Republicano. Y escucho mucha gente hablando de que eso lo va a convertir en un mártir, que le va a dar más apoyo. Y yo no creo que eso es lo que vaya a suceder. Pienso que sí puede energizar a una gente que ahora vamos a ver quizá protestando. Él les dijo que fueran a protestar, le dijo a la policía de Nueva York básicamente que no hiciera nada, que lo apoyaran si había esas protestas. Y ya sabemos el potencial efecto que tienen sus palabras sobre mucha gente, pero eso no quiere decir que eso se traduzca en una mayoría de votos en la primaria republicana. Bien, ¿qué papel tiene en este caso Michael Cohen, que es el ex abogado que ahora se ha convertido en un acérrimo enemigo de Trump? Es la ficha central de todo esto porque es el intermediario entre Donald Trump y Stormy Daniels para recibir el dinero, y es la persona que en ese momento Donald Trump confiaba plenamente porque le estaba poniendo en sus manos esto mismo, el Ujú. conocimiento de un potencial delito y de un escándalo extramarital. Y él, Michael Cohen, cuando fue a testificar ante el Congreso mientras Donald Trump era presidente, le mintió al Congreso, Ujú. le mintió sobre este mismo tema y ocultó el dinero que Donald Trump le había dado. Así que él fue convicto por mentir y por defraudar al IRS, al Servicio de Rentas Internas. Ujú. Entonces, eso lo va a utilizar, por supuesto, si es que llegara a juicio, lo utilizaría la defensa para desacreditar la credibilidad de ese testigo, que es el que tiene además no solamente su opinión y su testimonio, sino que tiene la evidencia, tiene los papeles, tiene el tracto de cómo ese dinero se movió, y eso es, más que su palabra, esa evidencia es la que lo puede condenar. Bien, vamos a un tema que me parece de fondo en el marco de este caso, que además de ser mediático, tiene un trasfondo político. La democracia en los Estados Unidos se ha caracterizado por fundar sus pilares en la independencia de poderes. ¿Se podría hablar de que esto está cambiando la naturaleza democrática que tiene el país al nuevamente poner en el ojo del huracán al poder judicial que podría estar siendo utilizado con objetivos políticos? Definitivamente, si hay algo que este tribunal ha sido sospechoso es de haber perdido su independencia judicial y haber tomado una serie de decisiones que prácticamente se sabía que ya los jueces habían tomado una postura antes de ni siquiera el caso haber llegado frente a ellos, por la manera de expresarse, conexiones que tienen el juez como Clarence Thomas, que su esposa tiene conexión directa con grupos activistas políticos sobre casos que él tiene que tomar decisiones. Estamos viendo un Tribunal Supremo mucho más politizado, dando opiniones sobre cosas que antes los jueces no Ujú. se atrevían a decir. Así que un tribunal dominado por un presidente, eso hacía mucho tiempo que no se veía un presidente que nombrara tantas personas a ese tribunal. Y así que sí, si eso llegase al Tribunal Supremo, todavía ni siquiera se le han radicado cargos. Ujú. Pero por supuesto, viendo lo que es el sistema judicial, es un argumento similar le hace los republicanos a los demócratas, de que los tribunales de Nueva York son prodemócratas, y por eso es que están persiguiendo a Donald Trump, no solo en esto, sino también, recordemos que también le habían hecho una investigación sobre su empresa, sobre las finanzas de su empresa, no ya él en calidad personal, sino a su empresa, que también fue un caso civil declarado culpable de no declarar correctamente los ingresos y ese tipo de cosas. Así que hay un alegato desde la perspectiva conservadora de que hay tribunales, no supremos, sino tribunales a nivel de distrito,
en diferentes estados que son liberales y que están utilizando ese foro para desacreditar a un candidato político. Pero siempre que un político, particularmente un presidente, sea investigado por algún cargo, va a decir lo que dijo AMLO, que eso es una persecución política. Eso todos lo van a decir. Algunos tienen razón, otros no. Muy bien, veremos el desenlace el día de mañana si finalmente se presenta el pliego de cargos en contra de Trump. Gracias, Jorge Schmidt, por tu aporte informativo en esta tarde. Con gusto, siempre a la orden.